encantados de tener aquí hoy a Steven Polman. Muchas gracias por venir, Steven. Vamos a hablar de neurociencias para todos. De todos modos, tus campos de especialización, Steven, son más en la línea del coaching, sobre todo del management, del liderazgo. Y en este sentido, y de las neurociencias, por supuesto, ¿no? Ha habido muchísimos avances en temas de neurociencias, gracias a los muchísimos avances tecnológicos que nos ha permitido estudiar lo que ha sido siempre el gran misterio, ¿no? el cerebro. ¿Qué sabemos sobre nuestro cerebro ahora que no sabíamos, por ejemplo, hace 10 o 15 años? Y me refiero a alguna cuestión realmente que haya sido trascendental, diría casi, para la humanidad. Es decir, algo que con este descubrimiento podamos decir, pues las personas podemos ser más felices o tener más bienestar en nuestra vida o más salud. Vaya, pues sí, sin ninguna duda. Podemos fácilmente decir que hemos descubierto más sobre nuestro cerebro los últimos 20 años que todos los miles de años juntos. Entonces es un avance realmente impresionante, donde las neurociencias realmente se refiere a un término paraguas, porque por debajo hay cientos de ramas de ciencias, ¿no? Desde la microbiología hasta la neurociencia neurocognitivo o afectivo o cultural. Por tanto, hay mucho movimiento y para un científico, un académico como yo, es casi imposible informarte de todo lo que está pasando. Para resaltar una cosa que yo creo que es un avance más bien en el tema del bienestar, ¿no? Sí, lo que es bueno para todos entre nosotros, sí. Es que yo creo que ahora tenemos una muy buena idea, muy exacta, muy detallada de la interacción entre la mente y el cuerpo. Hay una rama, digamos, de ciencia que es muy difícil de pronunciar, la neuroendocrinología, Sí, muy bien. que básicamente mira esta conversación que tiene el cerebro continuamente a través de los neurotransmisores y neurohormonas por todo nuestro cuerpo. Y todo el proceso de estrés que hoy en día lo tenemos que sufrir todos en algún momento, está muy bien descrito. Por tanto, también podemos tratarlo con mucha más exactitud y particularmente hay un tema que fascina a los neurocientíficos, es un tema bastante nuevo, es el tema de mindfulness, donde una cosa sorprendente que hemos descubierto es que simplemente aceptar y contemplar la realidad y el aquí y ahora ya no es solamente un concepto que viene del Oriente y de las religiones como el budismo, pero ahora tiene un sustento muy claro en las ciencias. Y eso es sorprendente, ¿no? Porque muchos en nuestra cultura occidental pensamos que el estrés es sobre todo un tema de gestionar proactivamente, ¿no? Y a veces es cuestión también de aceptar que, bueno, las cosas no son fáciles y hay que luchar. Es el no hacer también a veces, ¿no? El no hacer, el aceptar. El aceptar y el observar, ¿no? Exactamente. Gran parte de la felicidad está en el aquí y ahora. Muy bien. Pues en el aquí y el ahora, Steven, te quería hacer una pregunta que creo que interesa también a todo el mundo, igual que hablas del estrés o de cómo tener un mayor bienestar reduciendo el estrés. Otro tema creo que preocupa, que interesa mucho, es la motivación. ¿Cómo podríamos explicar la motivación desde el punto de vista de las neurociencias? Bueno, primero de todo, yo creo que las neurociencias han demostrado muy claramente que algo que ya sabíamos, que la motivación y la emoción vienen del mismo raíz en latín, que es movere, nos mueve. Entonces yo creo que las neurociencias han sido sobre todo muy importantes, no solamente revelar los procesos cognitivos que típicamente asociamos con el cerebro, ¿no? El pensamiento,
deliberado consciente, pero también todo el mundo de las emociones y cómo interactúan con nuestro pensamiento para producir motivación. Entonces eso es un elemento que creo que hay que destacar. No hay motivación sin emoción. Por tanto, tenemos que entender lo que nos emociona o lo que nos quita justamente las ganas. Okay. El segundo tema que hemos descubierto con las neurociencias, que hay, grosso modo, dos tipos de personas, es decir, no hay una motivación. Hay diferentes tipos de motivación, hay diferentes personas, como tú y yo, podemos ser más o menos motivados a través de el premio o el castigo. En inglés se refiere a approach orientation o avoidance orientation. Entonces, algunos de nosotros tienen más una tendencia a buscar premios, el desafío, ir en busca del riesgo, porque detrás del riesgo hay un premio, ¿no? Pensamos en todo que son emprendedores. Pero también hay motivación, y que es igualmente de importante, de personas que quieren evitar el castigo o quieren evitar la amenaza. Y por tanto son personas que van a asegurar que todo está seguro, que hemos ahorrado dinero, que hemos creado seguridad en nuestra sociedad. Y los dos tipos de motivación son evidentemente muy importantes. Y muy diferentes también, eso es lo que en inglés llaman the farmer o the hunter, ¿no? Exactamente. El agricultor o el cazador, ¿no? Exactamente. ¿Y qué les podríamos decir a los líderes, a los directivos, ¿no? Que para ellos, pues que dirigen personas, es muy importante el saber motivar, ¿no? A sus equipos. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, pues primero reconocer, ¿no?, que motivación significa emoción. Por tanto, si el mismo directivo no se emociona con una idea, una visión, una forma de trabajar, muy difícilmente va a poder contagiar su entorno con sus emociones positivas. Entonces, gran parte de la motivación va a salir del mismo directivo, ¿no?, que se emociona, ¿no?, que se ilusiona y transmite esta ilusión. El segundo es que tiene que reconocer que hay diferentes tipos de personas, ¿no?, y que no todos son como él o como ella, ¿no? Que hay personas que buscan más la seguridad y otros que buscan más el desafío. Y saber trabajar con los dos tipos de personas y sacar lo mejor de cada uno. Muy bien, es una buena pista, ¿no? En el año 1995, Daniel Goleman publicó su famosísimo libro Inteligencia Emocional. Ya en ese momento Daniel Goleman dijo que era más importante la inteligencia emocional que el coeficiente de inteligencia. Sin embargo, ahora ha habido muchos avances en el estudio del cerebro. Entonces, ¿qué aportaciones podríamos decir, o qué aportaciones dirías que han hecho las neurociencias en las teorías de la inteligencia emocional? Bueno, pues si Daniel Goleman ha abierto el camino para poner este tema sobre la mesa en un público más amplio, ¿no? Yo creo que las neurociencias, mientras tanto, efectivamente ha habido una revolución, porque las emociones durante mucho tiempo no era un tema de mucho interés. Es por el tema de Daniel Goleman, no lo sé, pero efectivamente, ¿no?, yo creo que en paralelo ya él estaba describiendo, ¿no?, como periodista, ¿no?, lo que estaba pasando en el mundo científico. Entonces, eso solamente ha ido por más. Entonces, yo pero creo que... en las empresas, sobre todo las organizaciones, las emociones bajo la alfombra no existen. Exacto. Y en cambio ahora damos cursos de inteligencia emocional en Company, ¿no? Eso es. Gran diferencia. Sí, es un tema sumamente importante. Yo creo que porque combina la parte cognición y emoción. Y si algo que los neurocientíficos ahora han demostrado con mucha claridad, que en nuestro afán de entender de un fenómeno hemos separado cognición y emoción, y está clarísimo que estos dos trabajan juntos de forma muy íntima. Es casi imposible hablar de emoción sin cognición y viceversa. Y se han revelado los diferentes procesos a través de lo cual colaboran, ¿no? Y hay diferentes caminos. Hay un camino rápido o bajo, como se llama the low roads, en lo cual las emociones se provocan casi de forma
automático como reflejo, justamente para protegernos contra amenazas en nuestro entorno, pero también hay un high roads o un camino que involucra la parte más cognitiva, el pensamiento deliberado, que nos permite usar estas emociones, canalizarles y trabajar con lo que llamo la información. No es la información emocional, la información que hay por debajo de las emociones. Y ahí ha habido un avance fantástico, ¿no? Desde el trabajo de Paul Ekman, que ha revelado que las emociones se revelan a través de las microexpresiones faciales. Sí, muy interesante. Fascinante este trabajo, ¿no? Donde básicamente una cara para cada emoción. Entonces ahí vemos muy claramente la colaboración entre cuerpo y mente. También el trabajo de Jaak Panksepp, que ha revelado con experimentos muy de laboratorio cuáles son los diferentes neurocircuitos y neurotransmisores que van asociados con las emociones básicas. Y ha sido fantástico porque nos ha revelado que además de las emociones básicas que conocimos a través de Charles Darwin, ¿no? Que es la tristeza, la alegría, ha revelado otras emociones que son básicos, como por ejemplo la curiosidad, que nos hace explorar y jugar, que es bastante sorprendente, que son emociones básicas también, ¿no? Y con lo cual tenemos que, por tanto, también saber trabajar en las empresas o en nuestras familias. Y también yo creo que todo el proceso, ¿no? Si te recuerdas en el libro de Daniel Goleman, él citaba este experimento de Michel con el famoso experimento con los niños y los marshmallows. De marshmallows, sí, muy famoso. Exacto. Han sacado un libro ahora sobre este experimento. Ah, muy bien. Que se hizo, creo, en los años 60, ¿no? En Stanford University. Exacto, muy antiguo, ¿no? Pero más recientemente hemos revelado, ¿no? por qué ciertos niños son capaces de inhibir y otros no, y cómo esta capacidad de inhibición tiene un impacto muy importante en tu felicidad a largo plazo, ¿no? en tu éxito, incluso a nivel profesional. Los neurocientíficos han revelado, ¿no? Los partes del cerebro como el ventrolateral prefrontal cortex, que es parte del córtex prefrontal, que están involucrados en esta capacidad de inhibición. Y hay investigadores que han revelado que nuestra capacidad de inhibición es como un músculo que tiene límites y... pero que se puede trabajar también, ¿no? Se puede trabajar. Un músculo puedes desarrollar también, ¿no? Efectivamente, ¿no? Experimentos fascinantes en lo cual niños con problemas de obesidad, ¿sí? Obesidad, correcto, hacen todo tipo de ejercicios mentales para desarrollar más su capacidad de inhibición y que eso tiene un efecto muy positivo en su capacidad más adelante en inhibirse también, en no comer lo que no deberían estar comiendo. Por tanto, efectivamente podemos entrenar esta capacidad y eso es una excelente noticia, por supuesto. Muy buena noticia, sí. ¿Influye la cultura, es decir, el país en el que naces, en el que vives, en nuestro cerebro? Es decir, ¿podríamos hablar de diferencias interculturales para el cerebro? Pues sí, es una ciencia muy joven y emergente, probablemente una de las más jóvenes en el campo de las neurociencias, que es Cultural Neuroscience. Y efectivamente estamos empezando a ver cómo, por ejemplo, en un experimento, comparando gente con un origen asiático con participantes de países anglosajones, que pensando en tu propia madre o pensando en tu propia persona, en occidentales tiene lugar o activa diferentes partes del cerebro, sí. Mientras que una persona asiático, por lo menos en este experimento particular, es el mismo parte del cerebro que se activa. Por tanto, esta idea... Diferente que para el anglosajón, digamos. Exactamente. Entonces, realmente a nivel del sustrato cerebral, y los neurocircuitos que se activan, podemos ver diferencias. Y esta idea de un asiático que es colectivista
¿no? Que considera su madre o su familia como parte de su propia persona, cobra otro significado, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, cada vez más vemos cosas de este tipo. El otro día leía un artículo que reflexionaba sobre la enorme cantidad de información que producimos en Internet, que genera Internet en un solo día. Y decía que se producía más información que anteriormente se podía producir en decenas, incluso centenares de años, ¿no? Siglos. Digo, hay un tal volumen de información. ¿Crees que esto pone en peligro a nuestro cerebro con tanta información? ¿Cómo podemos hacer para filtrar lo que realmente es importante, y mantener, digamos, el foco, mantener esa atención de nuestro cerebro? Sí, efectivamente, pero a la vez el cerebro es muy sabio, ¿no? De alguna forma hay un mecanismo de seguridad y es muy simple. El cerebro no puede procesar más de una idea a la vez. Somos relativamente lentos, ¿no? ¿Los hombres más o es un mito? Bueno, yo creo que es otro capítulo. Vale. Pero te lo pregunto luego, pues. Sí, exacto, porque vale. es más complejo que parece. Okay. ¿No? Sí, sí. Pero efectivamente, ¿no? El cerebro tiene este mecanismo de filtro. Entonces vamos filtrando información. La pregunta es si tenemos que mantener la atención durante mucho tiempo, si somos capaces, y cuál es el coste de tener que, digamos, procesar múltiples fuentes de información de forma simultánea, lo que nos lleva al tema de multitasking, ¿no? O la multitarea. Ahí las neurociencias una vez más han revelado muy claramente que cuando supuestamente estamos haciendo multitarea, estamos cambiando muy rápido entre diferentes fuentes de información, y cada vez que cambiamos entre fuentes de información hay una pérdida en tiempo y productividad, porque tenemos que tener en cuenta lo que se llaman los switching costs, ¿no? Los costes de hacer cambios, que pueden ser casi igual en el tiempo como el tiempo que dedicamos a la misma tarea. Hasta que no vuelves a estar enfocado en esa tarea, ¿no? Exactamente. La tarea a la que te has cambiado. Sí, entonces hay digamos, un sistema de seguridad, ¿no? Que nunca nos vamos a sobrecargar. Lo que sí que pueda ocurrir es que nos dispersamos tanto que al final realmente no procesamos nada y perdemos mucho tiempo, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que ahora procurar aún más que nunca es tener este capacidad de foco, esta capacidad de decisión a qué das tu atención, ser muy consciente de ello y no dejarte llevar por todos los estímulos que vienen de tu entorno, porque hay muchísimos. Sí, más ahora, ¿no? Que es la tablet, el ordenador, el móvil, la cantidad de información, como decíamos, ¿no? ¿Y qué nos puede ayudar a mantener, digamos, nuestra atención enfocada, ¿no? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué le ayuda al cerebro a estar ahí? Una vez más, es una capacidad que podemos entrenar y sorprendentemente, o a lo mejor no tan sorprendentemente, la sugerencia viene una vez más del mundo oriental, que es la meditación, ¿no? Entonces, si vemos el foco de una persona que está tomando una decisión o elaborando una planificación, que está profundizando en una idea, este foco es muy comparable a una persona que está meditando, enfocándose en un punto, o contemplando, que es otro tipo de meditación que conocen los budistas, en el todo, o estar recordando, ¿no? Memorizando un cuadro bonito con muchos colores. Son todos tipos de actividades que no solamente nos ayudan a meditar, que básicamente es mantener el foco en el tiempo. Eso se va a transferir, por supuesto, a nuestro día cotidiano, ¿no? Que nos permite con más serenidad mantener el foco en un punto. Muy bien, muy interesante. Y
Tengo que retomar esa pregunta respecto a la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Ya que ha salido en cuanto porque se dice, ¿no?, que las mujeres somos más multitask y podemos somos multitarea, podemos hacer no sé cuántas cosas a la vez, cocinar, escuchar la radio, secarnos el pelo, atender al niño, en fin, ¿no? Y que el hombre es como, hay esta metáfora, ¿no?, que es como una cajita, le abre una cajita, se puede solo centrar en una cosa y tiene que cerrar la cajita para abrir otra. Es decir, si tu pareja está haciendo algo, mejor no le digas nada hasta que acabe, porque tampoco te va a escuchar. Sí. ¿Esto es un mito o no? ¿Qué le pasa al cerebro del hombre, al cerebro de la mujer que funciona tan diferente en realidad, ¿no? Vale. Bueno, primero, digamos, entender el mecanismo que compartimos, hombres y mujeres, ¿no? Que es el hecho que esta idea de multitarea es limitado. Es decir, entretener dos ideas a la vez requiere este switching, ¿no? Ir cambiando entre un sitio y otro. Con lo cual pierdes energía o pierdes foco y tiempo, porque hasta que te vuelves a concentrar en la otra hay una pérdida de... Eso es válido para todos los sexos. Dicho esto, la velocidad con la cual tú vas switchando entre tareas depende si hay una tarea cognitiva y otro más automatizado. Por tanto, si tenemos habilidad en una tarea particular, y tú puedes pensar en cualquier tipo de tarea como conducir un coche, por ejemplo, o cualquier actividad que es manual, automatizado, efectivamente tú puedes ser multitarea, ¿no? Porque una cosa está procesando el cerebro inconsciente muy rápido a otro nivel de conciencia, y mientras tanto tú puedes tener una conversación o tú puedes estar llamando por teléfono, ¿vale? Entonces esto es una condición, ¿okay? Que eso sí que nos permite hacer multitarea, siempre que hay una parte más deliberada y otra más inconsciente. Sí, está muy automatizado de alguna manera, ¿no? Como puede ser conducir, ¿no? Como decías. Por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿no?, si efectivamente hay una clara percepción que las mujeres lo hacen de forma diferente que las mujeres, seguramente tiene que ver con la capacidad de hacer el switching de forma más rápido. ¿Okay? Ahí se ha sugerido, por ejemplo, que el corpus callosum de la mujer, ¿okay? Que es la parte que conecta los dos hemisferios del cerebro, estaría más cableado, ¿no? Tiene más, digamos, conexiones neuronales que se van cruzando entre los dos hemisferios, lo que permitiría más switching back and forth de un lado al otro, con más velocidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante es, porque esta teoría también tiene sus críticos, ¿no? Aceptar, ¿no?, sea lo que sea tu sexo, que el multitarea puede engañar, ¿okay? Y que puede causar más pérdida de productividad que pensarías, ¿no? Siempre y cuando que son diferentes tareas que requieren tu conciencia. Muy bien, interesante. Antes has hecho referencia un poco a esto, a esta visión holística de que incluso de que las neurociencias han venido a demostrar que esta separación cuerpo-mente realmente no existe. De hecho, creo que los griegos lo decían, mens sana in corpore sano, pero por el camino lo perdimos, sobre todo con, ¿no?, las teorías cartesianas, sobre todo, que decían una gran separación. Lo que es mente va para cuestiones de la religión o del esoterismo, o no sabemos, el cuerpo es la medicina, lo científico. Este mito, estamos en otro paradigma, podríamos decir, ¿verdad? Y en este sentido, y teniendo en cuenta que para ti, o tú eres también un estudioso de la salud, ¿no? Desde el Plato, que si quieres nos puedes mencionar también, pero ¿cuál sería una dieta equilibrada para el cerebro? ¿Qué sería una dieta equilibrada para el cerebro? Vale. Bueno, pues no es, bueno, también es nutrición, por supuesto, ¿no? Es todo un capítulo diferente. También comer sano, por supuesto, es relevante para el cerebro. Pero básicamente para el cerebro lo que busca y lo que le gusta más es variación. De la misma forma que nuestro cuerpo necesita una dieta variada, nuestro cerebro también
casi busca automáticamente variedad en actividad cerebral. Entonces, a lo largo de una semana o de un día incluso, tenemos que intentar de buscar variación en actividades que cada uno va asociado con otra asignatura, otra actividad cerebral. Y eso nos va a permitir, de hecho, de tener más momentos de foco. Porque mientras que nos dedicamos a estas otras actividades, generamos incluso recursos que podemos reinvertir en esta mirada enfocada. Entonces, ¿cuáles son estas actividades? ¿No? Hay más o menos unos 7 o 8 que han sido descritos en este Healthy Mind Platter, ¿no? Esta dieta mental sana. Primero hay un eje que es el eje de ejercicio físico y dormir, que es básicamente, ¿no? El estado de nuestro cuerpo activo, pasivo, durmiendo o haciendo ejercicio físico, en sí mismo es un estímulo para el cerebro. Y tenemos que buscar los dos en nuestra vida, ¿no? Una falta de ejercicio físico no está bien y, por supuesto, eso lo sabemos todo, una falta de sueño también influye, ¿no? Más bien la pregunta es qué es lo que tu cuerpo necesita y qué es lo que necesita a pesar de tus propias limitaciones que tú pones, ¿no? Porque a lo mejor dices, no tengo tiempo para ir al gimnasio, pero a lo mejor tener un home trainer, ¿no? Una bicicleta sobre ruedas en tu propia casa es suficiente. Entonces es un eje, ¿no? Es decir, actividad física, literalmente. Actividad, descanso, ¿no? Exactamente, y estar entre los dos, ¿no? Otro eje tiene que ver con el foco o la desconexión. Entonces, de la misma forma que el cerebro necesita enfocarse y tú puedes tener sentimientos de malestar porque, por ejemplo, no tienes foco en tu vida, no tienes un trabajo, por ejemplo, no está bien para la salud mental. De la misma forma, de vez en cuando necesitamos desconectar por completo. Ahí el cerebro, si nosotros no lo hacemos, lo hará para nosotros. Simplemente, de repente, ¿no? Te verás que no estás concentrado, que no tienes la capacidad de estar ahí presente. Sí. Pues hacer una dieta mental sana significaría que de forma consciente tú tomas momentos de desconexión y tú eliges, ¿no? Y desconexión significa literalmente no hacer nada. Dolce far niente, ¿no? Dolce far niente. Dicen los italianos. Sí, que aparentemente es muy importante para la creatividad. Porque mientras que desconectamos, no estamos enfocados en nada en específico, dejamos que la mente va vagabundando por ahí, ¿no? El daydreaming, ¿no? El soñar despierto, es muy positivo para la creatividad. Nos permite activar el cerebro consciente que gracias a sus billones de conexiones neuronales es muy listo, es muy inteligente. Entonces es otro eje, ¿no? Sería más a un nivel más inconsciente, ¿no? Que consciente. Sí, es que de repente es un momento eureka, ¿no? Que no te lo esperas, tú has hecho un trabajo ahí muy concentrado y tal, y el momento en que lo sueltas, es cuando te viene igual la idea mejor, más creativa, más sorprendente, ¿no? Exacto, sí. La paradoja es conscientemente desconectar para permitir que tu inconsciente haga el trabajo, ¿no? Exacto. Sí, Muy bien. Bueno, otro eje es estar enfocado en tu mundo exterior y lo que se llama el connecting time, el conectar con los demás, versus estar conectado con tu mundo interior a través de la meditación y la reflexión. Okay, es otro eje en lo cual el cerebro le gusta mucho moverse. Entonces, no demasiado reflexión. Okay, eso lo vemos ver en los estudiantes, ¿no? Cuando se están preparando para un examen. Tienen que reflexionar mucho, están aprendiendo, están incorporando todo tipo de información. ¿Okay? Pues la mejor forma para distraerse es salir de su habitación e interactuar con otros colegas, compañeros de piso, ¿no? Otros estudiantes. Es la mejor forma de desconectar para ellos porque están muy metidos adentro. Entonces es otro eje muy importante que el cerebro está buscando. Y el cuarto eje, lo hemos mencionado antes en la entrevista, es este concepto de inhibición-desinhibición. ¿Okay? Desinhibirse
por supuesto, es otra forma para el cerebro para de alguna forma liberarse, ¿no? Y relajarse, es ir de vacaciones, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacemos eso? Pues jugando. ¿Okay? Los niños juegan con juguetes, los adultos juegan con palabras, ¿no? El sentido de amor. Sentido del humor. Exactamente. Ajá, jugar con las palabras, ¿no? Muy Es bien. el tonto, ¿no? Es una forma de desinhibirse, ¿no? Por tanto... ¿no? Bailar. Bailar, exactamente, ¿no? Todo lo que es jugar, ¿no? Jugar, dejar que tu cuerpo y tu mente baila, ¿okay? Y juega sin ningún tipo de objetivo particular. ¿Okay? Bueno. Pero el otro lado también el inhibirse, ¿no? En el día o en el lenguaje cotidiano nos referimos a la disciplina, ¿no? O la rutina. A mí me gusta referir al ritual, ¿no? Que tú puedes incorporar la rutina en tu vida y no verlo como algo aburrido, pero como algo que es muy útil para tu vida. Habías acabado de hablar del ritual. Sí. De la importancia de estas rutinas, convertirlas en momentos de placer, ¿no? Sí, bueno, la rutina, la disciplina, aunque suena aburrido, ¿cierto? Es muy importante, trae un ritmo, trae algo repetitivo y eso para el cerebro supongo que también es algo positivo, ¿no? Porque es predecible, ¿no? Y es un tema que el cerebro también busca. Busca certidumbre, busca lo predecible, intenta de predecir lo que va a pasar y si pasa lo que pensaba lo que iba a pasar también da paz, ¿no? En ese sentido, claro. El ritual, el repetitivo, ¿no? Sí. Piensa en un rito religioso o piensa simplemente en tareas domésticas, ¿no? Como tender la ropa. Si es algo que lo ves como algo necesario, útil, incluso muy positivo para el cerebro, a lo mejor lo vas a vivir de otra forma. Bueno, necesario lo es y si es útil para el cerebro, mejor que mejor. Incluso lo podemos hacer con un estado de mindfulness, como hablabas al inicio, y así cerramos la entrevista, ¿no? De estar presente completamente en aquello que hagamos, incluso aunque sea algo muy rutinario, ahí quizás es lo que cuesta más, ¿no? Tender la ropa o pelando una patata, ¿no? ¿Cómo podemos ser felices pelando la patata? Eso es. Muy bien, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Steven, por estar aquí hoy con nosotros. Con mucho gusto. Espero que haya sido útil. Sí, sí. Gracias.